Qué grato, mi amigo, mi amiga, poder saludarle en esta hora, poder llegar a su hogar con esta programación de Palabras de Vida, programa creado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Es un gozo, mis amigos, un privilegio. Gracias por permitirnos llegar allí, a su hogar, allí donde usted se encuentra. Esperamos que Dios le siga bendiciendo grande y abundantemente. Sepa que en medio de las dificultades, la lucha, el problema que usted pueda estar pasando, el Señor puede sacarle adelante. Cuando confiamos, cuando esperamos en Él, cuando miramos a Él, la Sagrada Escritura dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el salmista, este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todos los temores. ¿Cuándo? Cuando esperamos y confiamos en nuestro Señor. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta hora me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, pastor de la Iglesia de la Cumbre, presbítero de la zona 57. Amigos, y es un gozo, es un privilegio poder contar con él en este lugar. Pastor Pedro, el Señor les siga bendiciendo. Gracias, pastor Arturo. Un saludo para usted, también para nuestro hermano John y para todos nuestros hermanos y amigos quienes se encuentran a esta hora allí en su hogar, quizás ya descansando, a unos todavía laborando, pero que están viendo esta programación. Esperamos que la misma sea de mucha bendición para sus vidas. Mi saludo también a los jóvenes que nos ayudan en la parte de cámaras y la parte de edición, a Osneider Jiménez, a Jair Coronado. Nuestro saludo afectuoso también por la colaboración y el esfuerzo que ellos día tras día hacen para la realización de esta programación de Palabras de Vida. Esperamos que usted, mi amigo, mi hermano, pueda estar receptivo. Creemos que Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros y hoy no será la excepción, así que bienvenidos a este espacio. Qué bueno, pastor, contar con usted en este lugar, pero de igual forma, pastor John, qué bueno una vez más vernos aquí en esta mesa de trabajo y poder llegar a nuestros amigos y hermanos con la palabra de Dios, pastor. Así es, no, complacido con Dios y con el privilegio que me da de estar aquí en esta mesa de trabajo. Saludo a mi presbítero, al pastor Pedro, al pastor Arturo y a todos los que pueden vernos en esta hora y son partícipes de la programación de Palabras de Vida, que día a día están ahí presentes, escuchando la programación, recibiendo bendición, recibiendo palabra de Dios. De verdad que es un gusto estar con todos ustedes y saludarle nuevamente aquí, estar con todos ustedes para compartir lo que Dios tenga bien a compartir en esta tarde de programación espiritual. Como siempre, mis amigos, vamos a elevar a Dios nuestra plegaria, nuestra oración. Queremos presentar al Señor, amigos, en gratitud a Dios, las cosas buenas, maravillosas que frecuentemente Él está haciendo, pero también queremos orar por su necesidad. No la conocemos, el Señor la conoce. Dios quiere ayudarlo, bendecirlo, y sea el momento oportuno, mis amigos, para elevar a Dios esta plegaria. Pastor Pedro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de usar nuevamente, Señor, este medio para compartir tu palabra con tantas vidas, Señor, que puedan allí estar al otro lado frente a sus televisores, Señor, esperando una voz de consuelo, una palabra de aliento, de estímulo. Creemos, Señor, que tú puedes utilizar nuestros labios, usar tu palabra como siempre para llevar bendición a cada persona necesitada. Te ruego, Señor, que mientras esta palabra se predique, tú rompas las cadenas, las almas sean salvas, las vidas sean edificadas para la gloria tuya. No pretendemos, oh Dios, nada más que poder cumplir con esa orden que tú le diste a los discípulos de predicar este evangelio a toda criatura. Lo estamos haciendo a través de este medio, esperando, Señor, que tú seas quien le dé, oh Dios, los frutos a esta labor, a este trabajo, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya, qué bueno, mis amigos, siempre elevar a Dios la plegaria, la oración, siempre decirle al Todopoderoso lo que nos pasa. Orar es hablar con Dios, orar no es repetir, repetir y repetir y seguir siempre repitiendo. No, mis amigos, eso no es orar. Orar es hablar con Dios, decirle al Señor no lo que tenemos en un papel escrito, decirle al Señor lo que nace del corazón, lo que nace de nuestra alma, ya de nuestro ser interior, y elevarle al Señor esa plegaria. Queremos extenderle la invitación, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, las iglesias de Bucaramanga y su área metropolitana, amigos, están abiertas para que asistamos a oír la palabra de Dios, y me gustaría que nuestro presbítero en esta hora le extendiera la invitación, pastor. Bueno, estamos nosotros esperando con gran expectativa, con mucho agrado que usted, amigo, nos visite, que conozca quizá este lugar, no tanto por los lujos que puedan haber en la parte locativa,
sino más bien porque es un lugar a donde cualquier persona que reconozca su necesidad de Dios lo pueda hacer. Puede encontrar un lugar donde llegar a descargar, como dice el apóstol Pedro, toda su ansiedad sobre Cristo. Y la invitación es para que usted nos acompañe a nuestro lugar de reuniones en la calle 29, número 9E24, donde le esperamos gustosamente los días martes, 7 de la noche, tenemos nuestro culto de oración, como también los jueves es enseñanza bíblica, los domingos, 9 de la mañana, escuela dominical, 5 de la tarde, nuestro culto evangelístico. También si desea comunicarse con nosotros, bien lo puede hacer al teléfono 658-4219 y con gusto estaremos orando por sus peticiones. De igual forma, el pastor John tiene el bien invitar a los amigos a la iglesia del barrio Belencito, pastor. Por supuesto, a todos los que pueden vernos en esta hora, personas que viven en barrios aledaños al barrio Belencito, que puedan visitarnos, que vivan cerca, o los que viven en barrio Belencito, de los cuales he escuchado que muchas personas, incluso aunque no asisten a la iglesia, son fieles televidentes de la programación de Palabras de Vida. Les invitamos a que nos acompañen allí en la calle 63A, número 1316, en la parte alta, en la loma de Belencito, junto a la escuela. Allá hay un lugar, el local de cultos que nosotros tenemos predispuesto para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Los servicios que llevamos a cabo allí son los días martes, culto de oración, jueves, culto de enseñanza, sábado, actividad de jóvenes, domingos a las 8 de la mañana tenemos la escuela dominical con clases para toda la familia, para los niños, desde pequeñitos, desde bebecitos hasta adolescentes tenemos clases. De igual manera, a las 5 de la tarde tenemos el culto evangelístico, allí toda la iglesia, toda la congregación dispuestos para adecuar todo para que usted reciba bendición de parte de Dios, para que usted pueda ser bendecido por Dios. Así que le esperamos muy gustosamente que usted pueda estar allí, pueda acompañarnos, pueda ir con su familia. Si usted tiene algún enfermo, llévelo allí, muy gustosamente vamos a estar orando, presentándolo a Dios para que Dios sea haciendo la obra. Si usted tiene una situación, qué lindo que nosotros podamos saberla, acérquese a nosotros, hable con nosotros. Si desea llamarnos al 317-483-0625 es el número que usted puede acercarse a nosotros para nosotros orar por usted o recibir su petición, recibir su necesidad y presentarla delante de nuestro Dios. Así que es un gusto poder invitarles a la congregación del barrio Belencito. De igual forma, amigos, le esperamos en Florida Centro, carrera octava, número 339, frente al hospital. Allí le esperamos los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Además de esto, los sábados nuestros jóvenes se reúnen a las 6:30 a alabar, a bendecir, a glorificar el nombre del Señor y a tener sus charlas juveniles, esas charlas que enriquecen a nuestra juventud. Pero no tan solo estas congregaciones, amigos, están abiertas o le estamos esperando en ellas, no, hay más. La zona 57, Pastor Pedro, tenemos unas 20, ¿cuántas iglesias, Pastor? 22 congregaciones donde podemos, o usted puede mejor a alguna de ellas asistir, donde le quede más cerca del sector de su residencia y recibir bendición, orientación de la palabra, que es lo que nos proponemos siempre en cada uno de nuestros servicios. Ahí están esas 22 iglesias, mis amigos, escoja a cuál quiere ir. Hombre, iglesias en Girón, aquí en Florida Blanca, en la parte sur de Bucaramanga, abiertas para que oiga la palabra de Dios. Hermano, gracias por apoyar esta programación, hermano, que en cada congregación se esfuerza mes a mes con esa ofrenda. De verdad que Dios lo siga bendiciendo. Gracias por hacer de este programa una realidad. Sabemos que Dios le ha bendecido, pero sin duda alguna el Señor le va a seguir bendiciendo aquí y en la eternidad, porque seremos sorprendidos de las bendiciones que Dios está derramando y seguirá derramando a través de esta programación, de las almas que seguirán llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya regresamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Amigos, vamos a la palabra de Dios, pastores. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, en el verso 1, permítame, voy a dar lectura a algunos textos, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravillosa, mis amigos, es la palabra de Dios. Hoy queremos hablar, amigos, acerca de Pedro el pescador. ¿Quién fue este hombre? ¿Quién fue el apóstol Pedro? ¿Cómo fue que conoció del Señor? En el capítulo 5 de San Lucas encontramos esa hermosa experiencia, que no tan solo la vivió él, pero que nos vamos a enfocar en este momento, nos vamos a enfocar solo en Pedro y vamos a hablar de Pedro el pescador. Lo primero, Pastor Pedro, que nosotros encontramos aquí, hablando de Pedro, encontramos a un pescador, y lo que el hombre está haciendo es lavando sus redes, pastor. Sí, es una situación de pronto en el momento para él como una persona dedicada a este trabajo, de donde deducimos que él obtenía su salario, su sustento para él y su familia, pero que, como lo expresa el pasaje que acaba de leer el pastor, era frustrante para Pedro en ese momento el no haber logrado durante toda la noche algo que le permitiera llevar a casa. Yo creo que para muchas personas, dependiendo del oficio que tenga, cuando ve que lo que está haciendo no le representa nada, se siente de pronto agobiado por la situación. Sin embargo, me llama la atención es lo que a través del pasaje de la Escritura dice: cuando uno oye a Jesús, cuando uno por lo menos tiene la oportunidad de que el Señor le hable, y a partir de ese momento, cuando le damos oído a lo que Él nos dice, ese panorama, esa situación angustiosa, se cambia
rotundamente, y eso fue lo que ocurre allí en aquel momento con este hombre. Después de esas esperanzas frustradas, vemos más adelante, cuando él le crea la palabra, lo que ocurre, y me imagino la felicidad que embargaba el corazón de este hombre que estaba allí, como dije, emocionalmente muy frustrado. Pastor Pedro, encontramos a un pescador lavando redes. Ya se acabó, amaneció, ya no era la mayor oportunidad para ir a pescar. Por lo general los pescadores, Pastor Pedro, les gusta mucho la pesca de noche o en la mañana, Pastor, pero ahora es muy tempranas, creo. Sí, es una forma, por decir algo, que también los peces les gusta mucho en la noche salir, porque algunas veces tuve la oportunidad de vivir junto a 3 ríos, y cuando Dios me permite pastorear allí en Norte de Santander, y habían personas muy expertas en cuanto a esa tarea, esa labor de la pesca. Bueno, yo realmente no tenía mucha experiencia, allí aprendí un poquito, y uno se siente muy satisfecho cuando logra sacar algo o logra pescar algo, pero me imagino la situación de Pedro, que no era la mejor en ese momento. Dije hace un momento, frustrado emocionalmente, pensando, bueno, ¿y con qué voy a llegar a la casa? ¿Cómo voy a quizá cumplir mis compromisos? Tantas cosas que pudieran venir a la mente de este hombre, y lavando ya sus redes para, como decir, me voy vacío. Pero llega un momento muy oportuno, que eso estaremos hablando más adelante, Pastor. Pastor Pedro, este sacrificio o este esfuerzo que ha hecho Pedro y que al final solo hace lavar redes porque la verdad no pescaron, no tomaron nada, Pastor, creo yo que representa muy bien a veces lo que es el esfuerzo del ser humano cuando está lejos de Dios. Al final solo lavar redes, no hay mucho que hacer. Sí, eso es una forma también de mirar que uno, sin la confianza en el Señor, cuando uno depende de sus propias capacidades, de su propia pericia, como se dice, de su propia experiencia, a veces los resultados son muy pocos, y por no decirlo ninguno, como le pasa a Pedro en esta ocasión. Pero qué bueno que él haya tenido esta experiencia y este encuentro con el Señor. Sin duda alguna, Pastor, va a ser una experiencia, va a ser un cambio total, va a ser un antes y un después en la vida de este hombre, mis amigos. Lo encontramos lavando redes, pero Pastor John, ahora lo encontramos a un pescador prestando la barca y prestando su barca, nada más y nada menos a aquel que lo iba a cambiar, al Señor Jesús. Oh, qué hermoso nosotros ver cuando el Señor entra en escena a una situación, a un pescador, un hombre que, como han hablado los pastores acerca de esta situación, que estaba lavando redes, seguramente lo único que había tenido en esas redes era basura, mugre, de pronto no sé qué cosas había sacado, cosas inservibles, cosas inútiles, cosas que no podían ser de provecho. Pero en este momento, cuando él empieza a mirar la situación ya amaneciendo, el Señor decide subirse en una de estas barcas, en una de las barcas, la cual era de este hombre, de Pedro, el personaje central de la historia del cual nosotros estamos hablando en este momento, que es un hombre que después de limpiar las redes, el Señor les pide el favor de que le permitan que aparten un poquito para poder enseñar desde la barca, poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Poder pensar un momento en este hombre, la frustración que él tenía, le piden un favor en el último momento después de que no había recibido de pronto mucho, como que no era el momento más oportuno, pero él de todas maneras muy voluntarioso se accedió a servirle al Señor Jesucristo, a servirle a Dios, el poder prestar el vehículo, aunque no le había servido a él para mucho, él lo presta para la propagación del Evangelio, para que el Señor estuviera ahí, para poder predicar la palabra del Señor. Esto es muy notable de este hombre, la solidaridad, el poder tener esa capacidad, cualquiera en una condición así. No, yo estoy cansado, vaya, dígale a otro, yo no tengo ahorita genio, no pesqué nada, no tengo nada, no, estoy bravo, mejor dicho, me voy rápido para la casa. Él decidió estar ahí, de pronto accedió a pesar de que estaba lavando ya las redes, no sé si ya había terminado, pero él siguió escuchando ahí la palabra del Señor. Él empezó a participar de la situación a través de la cual el Señor empezó a enseñar, a compartir la palabra, a dar estas enseñanzas, la gente prestando atención, y él, aunque después de una labor tan ardua que había vivido, estaba ahí
pendiente, cansado, defraudado, aburrido, no lo sé, pero estaba ahí, estuvo ahí y fue accesible al mensaje de la palabra de Dios. Quiera Dios, Pastor John, que las cosas que Dios nos permita tener también sirvan como medio, como vehículo para propagar, llevar la palabra de Dios para hacer buenas cosas, Pastor. Así es, esto es muy notable, el tomar esto de Pedro es muy notable para nosotros en este tiempo. Las cosas que nosotros tengamos debemos ponerlas al servicio de la obra de Dios. Si usted tiene un vehículo, qué lindo que usted pueda colocarlo al servicio de la obra de Dios. Si en su negocio hay algo que con lo que usted puede apoyar la obra de Dios, qué lindo que pueda hacerse. Recursos que nosotros podamos tener, o incluso recurso humano de nosotros, lo que nosotros servimos, que si alguien, no sé, pongo un ejemplo, tiene la capacidad de la ornamentación, sabe hacer algo que si se necesita en la iglesia algo, pueda colocar eso al servicio de la obra de Dios. Es lo que hizo Pedro. Pedro de pronto no había pescado mucho, pero su barca, que era su instrumento de trabajo, él lo colocó al servicio de la obra de Dios. Que nosotros aprendamos de Pedro para poder todo lo que Dios nos ha dado, colocarlo al servicio de la obra de Dios, colocarlo en pro de que el mensaje del evangelio sea propagado, sea divulgada la palabra de Dios. Ahora, Pastor Pedro, porque en muchas ocasiones hay gente que Dios los ha bendecido y ellos, en vez de usar lo que Dios les ha dado para propagar lo bueno, la palabra de Dios, hacer el bien al prójimo, en ocasiones esos lugares, esas casas, esos vehículos se comportan o se usan para hacerle maldad, para hacerle daño al prójimo, Pastor. Sí, a veces hay una enseñanza muy bonita en este pasaje cuando miramos que Pedro, en medio de su frustración emocional, tal vez pensando en la situación, quizás en los compromisos, él esperaba a través de esto llevar algo para cubrir sus necesidades, pero bueno, lo que me llama la atención es que hubo en el corazón de este personaje, a pesar de su situación emocional y económica, la disposición de poner al servicio del Señor lo que él poseía en el momento, porque a veces uno espera tener mucho para poder poner a disposición del Señor lo que prácticamente quizás le sobre, pero era lo único que tenía, su red y su barca, y lo puso allí al servicio del Señor, y eso es una bendición, porque cuando uno es egoísta, entonces no va a recibir ningún beneficio. Pero mire que más adelante este hombre, por su actitud, por su disposición, es recompensado, porque el Señor, siempre que pongamos algo a su servicio, Él no nos dejará sin recompensa en nuestra vida. Mis amigos, lo que Dios le haya dado, qué bueno es ponerlo al servicio de la obra de Dios. No permita que su casa, por decir algo, sea un sitio donde se reparte droga. No permita que su casa sea donde usted lleva a sus amigos, hombre, para que se emborrachen, para que hagan el desorden allí. ¿Por qué? Por el mal que se le hace a su casa, por el mal que se le hace a su familia, por el mal que se hace a usted mismo. Permita que su hogar sea un hogar de bendición, que lo que Dios le ha dado sea para bendición, no sea para maldición, sino sea para bendición, y sepa aprovecharlo al igual que hizo Pedro, que sea para hacerle bien al prójimo, que sea para hacerle bien a las personas que están a su alrededor. Pero, pastores, me llama la atención cómo en el verso 4 y el verso 5 de San Lucas capítulo 5, cómo Pedro, o cómo este pescador demuestra lo defraudado que está. Pastor Pedro, por decir algo, el verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado, o hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. O sea, el hombre demuestra lo defraudado que ha estado hasta el momento, hombre, de tanto y tanto esfuerzo, pastor. Sí, a veces encontramos a mucha gente, pastores y amados televidentes, frustrada emocionalmente, anímicamente, porque han hecho todo lo que uno humanamente puede hacer y no han visto los resultados en cualquier labor, en cualquier área. Y a veces muchos de ellos uno los oye renegar de la vida, a maldecir la situación, pero a pesar de que él dice: hicimos todo lo que humanamente uno puede hacer y no logramos ningún resultado. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que cuando el Señor le ordena echar en la dirección que el Señor le dice que eche la red, que tire la red y que profundice hacia el mar, porque el Señor conoce todas las cosas, allí en ese momento lo que a mí me llama la atención es la palabra que
expresa Pedro después de esto, después de decirle, toda la noche hemos estado pescando y no hemos tenido ningún resultado. Nuestro esfuerzo fue perdido, fue vano, porque a veces la gente piensa que todo lo que hacemos porque no vemos resultados inmediatos, que fue perdido nuestro trabajo, y resulta que no es así. Hay alguien que conoce el esfuerzo, hay alguien que conoce las intenciones. El Señor sabía, pero quiso poner a prueba, primero, si Pedro estaba dispuesto a poner a su servicio lo que tenía, y segundo, si era una persona obediente a lo que él le decía, a la palabra que estaba oyendo. Y ahí es entonces cuando uno puede ver que él dice, está bien, porque tú me dices, conforme a tu palabra, lo voy a hacer. Y es lo que usted y yo, amigo que nos está viendo, cualquier persona cristiana, quien sea, es lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que decir, Señor, voy a hacer como tú me ordenes, como tú lo dices, que fue lo que hizo Pedro en el momento. Amigos, hay muchas cosas que en la vida nos defraudan, hay muchas cosas que tal vez a usted lo tenga defraudado, cosas que en ocasiones vienen, personas de las cuales usted esperaba algo bueno y resulta que el resultado no fue el mejor. Tal vez la vida lo ha golpeado, la situación económica, la enfermedad, la familia, bueno, golpes que vienen de diferentes áreas de la vida, pero quiero comentarle algo. Pedro se sentía defraudado, sí, y lo demuestra, pero la vida para Pedro cambió. La vida para Pedro de ahí en adelante fue diferente. Esto lo miraremos después de estos mensajes. alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Bien, amigos, continuamos con la palabra de Dios. Después de estos mensajes, después, amigos, de oír, de ver y de oír esa hermosa invitación a la casa de Dios, le estamos esperando todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57. Amigos, estamos hablando acerca de Pedro el pescador. Ya hablamos de un pescador lavando redes, un pescador prestando la barca, un pescador defraudado, pero ahora miraremos, Pastor John, a este pescador defraudado que después que oyó la palabra del Señor, después que prestó su barca, entonces fue este pescador que se atrevió a creerle al Señor, pastor. Así es, uno puede notar un poquito la reticencia de Pedro al obedecer la palabra de Dios. Nosotros encontramos en el verso 3 que cuando el Señor le dijo que apartase de tierra un poco la barca, el Señor tuvo que rogarle.
en el verso 4, el Señor le dice, boga mar adentro, echa las redes, pero uno puede ver a un Pedro ahí afligido, y el Señor le dice, no, boga mar adentro, y que porque va a pescar, dice, y Pedro le dice, no, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y ahí donde podemos ver a un hombre que, a pesar de la situación, a pesar de pronto de lo afligido que había estado por todo lo que le había pasado, él decide creerle a Dios. Él decide, bueno, ya que usted me lo dice, o sea, como que ya estoy creyendo lo que usted quiere que yo haga, a pesar de que estoy cansado, a pesar de que yo como pescador tengo más experiencia, porque él podría decirle eso. No es costumbre, ya a esta hora ya no es tiempo para echar la red, porque los peces ya se han ido, ya está ya ha pasado el tiempo normal de la pesca, los peces ya se han ido, ya se han escondido, no, pero él decidió obedecerle al Señor. Él empezó a entender, el mensaje de Dios empezó a tocar su vida y él empezó a creerle a Dios. Y entonces él dice, en tu palabra echaré la red. O sea, él empezó a ver que la palabra de Dios podía producir un cambio, podía producir un efecto positivo en la vida de él, y entonces, en obediencia a la palabra de Dios, lo hizo. Muchas veces nosotros, muchas de las cosas que nosotros hacemos, a pesar de que hemos pasado por un momento de dificultad, un momento difícil, lo que pasa muy comúnmente hoy día, muchas personas que han intentado diferentes cosas, que han ido a muchos médicos, han buscado solución por diferentes lugares, y ya como que ya no encuentran la solución, como que han buscado respuestas en diferentes lugares. Muchos tristemente han ido donde los brujos, han ido donde los hechiceros, han ido donde el médico no sé qué, han ido donde el rezandero, han intentado buscar diferentes soluciones, o muchos han intentado hacer diferentes cosas para de pronto obtener la bendición, recibir la bendición, que yo me juego el chance, que yo me juego el baloto, que yo hago esto, que yo hago esto otro, para obtener lo que nosotros necesitamos. Pero qué lindo que nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y eso nos empiece a mostrar otra solución, otra respuesta a nuestro problema. Pareciera ser que Pedro ya se quería ir para la casa sin nada, pero él dice, bueno, en tu palabra, como que voy a intentarlo, voy a hacerlo porque usted me lo dice. Amigos, un pescador que se atrevió a creer. Pastor Pedro, la vida para Pedro cambió cuando se atrevió a creer, porque es que realmente hay un cambio en la persona, hay un cambio en la familia, hay un cambio en la ciudad o en el país cuando se atreve a creerle a Dios, pastor. Claro que sí, o sea, el primer paso para uno obtener un cambio en su vida, ya sea cual sea, dependiendo de las circunstancias adversas que haya tenido que pasar, como el caso de Pedro, hablamos de que era un hombre que estaba defraudado, porque él tenía la experiencia, era un experto en pesca, sabía todo en dónde se podía encontrar, y me imagino que lo intentó de todas las formas y nunca lo logró, no hubo ningún resultado. A veces Dios permite que nos fatiguemos humanamente haciendo todo lo que sabemos sin ver resultados, pero cuando comenzamos y damos ese primer paso, que es el primer paso que hay que dar para poder uno ver lo que Dios puede hacer y cómo Dios puede cambiar la vida y darle un sentido mayor a nuestra existencia, y ese primer paso es creer, que eso fue lo que hizo Pedro. Él creyó a esa palabra que le dijo, boga mar adentro y tire la red. Entonces él creyó la palabra, porque no hay resultados para ninguna persona, ni hay luces de cambio, si no le creemos a lo que el Señor nos dice y no le obedecemos, que es el segundo paso que hay que, después de creer, dar. Amigos, el hombre se atrevió a creer. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto. Pedro le dice al Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando el hombre, pastor Pedro, se atreve a creer al Señor, dice la Biblia que lanzan la red, sacaron gran cantidad de peces, pero gran cantidad de peces de tal manera que la barca se hundía, que la red se rompía. Y entonces me llama la atención, pastor Pedro, porque aquí entonces ahora encontramos a un Pedro, a un pescador compartiendo. Sí, es importante eso, ¿no? O sea, cuando uno cree en el Señor y cuando uno comienza a dar esos pasos de obediencia, que fue lo que hizo Pedro, obedecer, entonces ya vienen los resultados. Y eso le enseña a uno a querer no quedarse solo con la bendición. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, fue tanto el gozo que yo experimenté en mi vida, fue tanta la bendición y la dicha que yo sentí en mi corazón, que dije, no,
esto debo compartirlo con otros que no han tenido esa experiencia que yo he tenido. Porque a veces nos tornamos egoístas y entonces no queremos compartir lo que el Señor nos ha dado. Pero qué bonito cuando vemos esa liberalidad, como dice la palabra, en el corazón de Pedro para compartir con los otros, que quizás también como él habían estado en esa frustración, en ese estado anímico terriblemente por el piso, pero ahora él dice, yo también, así como fui bendecido, así como fui de alguna manera afortunado, porque yo no me esperaba esta bendición. Me imagino Pedro diciendo, yo no me esperaba esta gran sorpresa, esta cantidad de peces que yo no puedo sacar a la red. Y entonces dice, no, yo voy a compartir esto, yo voy a que mis compañeros de oficio también se beneficien de esta bendición que a mí me alcanzó. Amigos, de tal manera que dice la Sagrada Escritura que Pedro le hicieron seña a los amigos, a los de la otra barca, y dice la palabra que, amigos, se encerraron tan cantidad de peces, llenaron las dos barcas y las dos barcas casi que se hundían de la cantidad de peces. Ahora, Pastor John, hagamos aquí la pregunta, ¿qué pasa si Pedro no comparte? Por supuesto que la lógica, el sentido común nos hace creer que la barca se le había hundido. Toda la bendición que él había podido recibir se le había podido ir por la borda, se le había podido hundir el barco, se había podido perder toda esa cantidad de cosecha de peces, toda esa recolecta que hicieron en ese momento, y lo había perdido todo. Eso, o sea, había terminado esta historia, en vez de terminar un milagro, una bendición de Dios, había acabado de dar una historia triste, un final macabro, algo difícil, algo tremendo, una catástrofe que hubiera ocurrido allí, a razón de que hubiera perdido su barco, su instrumento de trabajo, la bendición que tenía, que Dios le tenía para él, por envidioso lo hubiera perdido. Ahora, Pastor Pedro, ¿cuántas personas hemos visto dentro de las iglesias aún y fuera de las iglesias? Gente que en ocasiones la bendición se ha encargado de hundirlos, porque Dios les ha dado y ellos se han guardado todo, Pastor. Sí, eso es algo importante tener en cuenta, que Dios, así como es tan generoso y tan desprendido para darnos a nosotros, por lo menos lo mínimo que espera de nosotros es que podamos de alguna manera mirar al que está necesitado y tratar de compartir, no todo, pero sí una parte de lo que hemos recibido con ellos, para que ellos también se beneficien. Mire, que incluso si nosotros vamos a la palabra, en la ley, el Señor desde el comienzo le dijo al pueblo que cuando ellos tuvieran abundancia de cosecha, si estaban recogiendo en el campo el trigo, que no recogieran las espigas que se caían, y que los rinconcitos así donde de pronto no alcanzaba la hoz, que tampoco fueran a arrancarlo con la mano, que lo dejaran allí para el pobre, para el huérfano, para el necesitado entre su pueblo, para que tuviera alimento. Entonces desde allí vemos que siempre el propósito de Dios ha sido que si alguien es bendecido dentro de su pueblo, que pueda compartir esa bendición con aquel que no la tiene. Pastor, porque en ocasiones casi siempre se oye decir, no, es que a mí me tocó matarme, a mí me tocó aquello, a mí me tocó lo otro, que a los otros se maten igual que como me tocó a mí. Hombre, es verdad que es bueno que los otros también se esfuercen, pero uno ante eso no puede cerrar el corazón, Pastor. Lógico que yo siempre he pensado que si Dios me da a mí, debe para mí ser una alegría el poder compartir, porque como dice la palabra, lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia. Entonces, si Pedro, imagínese usted, con la frustración que tenía, con el estado anímico en que estaba, que ya se iba a ir para su casa, como se dice, decepcionado, aburrido, frustrado porque no consiguió nada, y ahora con esa barca, con esas redes llenas que se rompían y la barca de él ya llena, entonces dice, no, esto toca que compartirlo. Y mire que hubo para él y hubo para nosotros abundantemente, porque eso es lo que Dios quiere, que cuando uno da, más se le da. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, y qué bueno poderlo poner en práctica. Amigos, es que era un milagro. Ya el pastor lo ha mencionado. Toda la noche, dice la Sagrada Escritura, estuvieron trabajando, no pescaron nada. Es más, ya no era hora de ir a pescar, porque ya el sol, pastor, ya el sol está alumbrando, ya está claro, mis amigos, y no era una muy buena oportunidad para ir a lanzar la red, pero ellos lanzan la red, hombre, la lanzan creyendo en el Señor, y aquí es donde se da cuenta, y ellos tienen que darse en cuenta que no era, óyelo, que no era el esfuerzo o el trabajo de ellos, sino que era un milagro exclusivo del Señor. Pastor John, hay milagros que Dios ha hecho en muchas vidas, y Dios los ha bendecido porque ellos han sabido compartir.
pero hay milagros que Dios ha hecho en otras personas, hombre, y esas personas, ese mismo milagro o esa misma bendición, los hizo desaparecer, pastor. Así es, creo que aquí la enseñanza es que nosotros aprendamos a compartir, que aprendamos nosotros a ser de aquellas personas que no dejemos que la bendición nos hunda, que no dejemos que la bendición como que nos gane la partida y que nosotros por querer acaparar todo eso nos haga daño, eso nos afecte, sino que por el contrario podamos nosotros compartir. Uno se pone a meditar en este caso y yo pienso que la barca que vino era la barca de Juan y de Jacobo, la barca de los hijos de Zebedeo, personas que también fueron apóstoles después del Señor, que Él les compartió a ellos, fueron personas que vivieron, disfrutaron de esta bendición, los que estaban allá al lado, los que habían pescado con ellos, y Dios en este sentido nos hace el ver que cuando nosotros recibimos bendición, Dios nos la da para que nosotros podamos también bendecir a otras personas, poder ser de apoyo, de ser de soporte para otros, y que a través de la bendición que nosotros hemos recibido, nosotros no nos podemos quedar con todo lo que Dios nos da, sino que podamos dar una parte a aquellas otras personas, y que eso va a ayudar a que la bendición se mantenga. Ahora, pastores, aquí algo importante, Pastor Pedro, y es que se cumple el objetivo. Cuando el apóstol Pedro, o cuando Pedro, en este momento el pescador, el hombre está repartiendo, porque lógico, la barca se le va a hundir, pero se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es que ahora vemos a un pescador arrepentido. Dice la Biblia que después de todo, mis amigos, Pedro vino al Señor y se postró, pero antes que todo le dice, apártate de mí, no en rechazo al Señor, sino en lo mal que se sentía Pedro de tanto pecar, de tanto o tan mal que se había comportado. Entonces ahora el hombre reconoce, mis amigos, y dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador, porque he ofendido muchas veces. Pastor Pedro, es que ese era el objetivo, pastor. Sí, a veces aunque no siempre se necesita ver un milagro para uno creer, pero en ese momento Dios sabe de qué manera tratar con cada persona, y tal vez en medio de la situación tanto anímica como espiritual en que se encontraba Pedro, porque no era un solo factor el que allí en ese momento requería de que el Señor hiciera algo. Número uno, su situación emocional, espiritual, y ahora eso lo lleva a cambiar de mentalidad y a verse tan necesitado al ver ese milagro, porque para él quedaba claro que esto no era algo normal, que era algo fuera de lo común, y eso lo lleva a que él reconozca su condición interior y se humilla ante el Señor. Es lo importante, mi querido amigo, que a veces Dios nos permite circunstancias para llamarnos la atención, para mostrarnos su poder, y luego para que nosotros nos rindamos completamente a Él, que fue lo que hizo el apóstol, porque el hecho de tirarse de rodillas significa rendir su vida, rendir su voluntad ante la presencia de Dios. Qué bueno. Entonces cuando Pedro, amigos, hombre, cuando Pedro se arrepiente, porque ese es el objetivo. ¿A qué vino el Hijo de Dios? Más que a multiplicar unos peces o unos panes, más que hacer un milagro físico, vino precisamente fue a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar al ser humano, que se deje tocar por el Señor y que acepte, pastor, a Cristo en arrepentimiento. Sí, es importante. Yo creo que lo más importante para el Señor no es tanto satisfacer una necesidad humana que haya en la persona, sino la necesidad espiritual, que uno no la puede satisfacer en otro medio diferente y fuera del Señor. Por eso hay gente que equivocadamente está buscando solucionar espiritualmente su situación en medios erróneos, pero nunca lo va a lograr. En el Señor es donde podemos encontrar una solución a nuestra necesidad espiritual, amigo. Amigos, hermanos, no olvide el tema de hoy, Pedro el pescador. Ya regresamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Amigos, hermosa invitación que se nos hace a la casa de Dios. La casa del Señor le está esperando, le estamos esperando, mis amigos, allí, para juntos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y así como aquí tratamos temas, amigos, temas de interés, temas que nos llevan a conocer la palabra de Dios, de igual forma en nuestras congregaciones, en cada una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Amigos, Pedro el pescador. Ya miramos a un pescador lavando redes, un pescador prestando la barca, un pescador defraudado, un pescador que se atrevió a creer, un pescador compartiendo, un pescador arrepentido. Pastor John, ahora miremos a un pescador de hombres. Permítame, pastor, el verso número 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así es, y podemos mirar aquí en el caso particular de este hombre, Pedro, el personaje del cual estamos hablando, que Dios le permite ver este milagro en un sentido figurado de lo que iba a ocurrir con él. Él ya no iba a ser un pescador de peces normalmente, que se entiende que iba a estar allí en su barca, con sus redes, sacando peces del río, sacando peces del mar. No, ya él iba a cambiar a ser un pescador de hombres. Dios lo llamaba para una labor sublime, del cual podría sacar a muchas personas del mar, de este mundo, de las diferentes situaciones en que pudieran encontrar, para que siguieran los pasos del Señor Jesucristo. Creo que esta es la enseñanza y esta es lo que el Señor quería llevarlo. Después entendemos, cuando estudiamos la palabra y seguimos mirando la historia de los evangelios, encontramos que Pedro se convierte en un apóstol del Señor Jesucristo, se convierte en uno de los primeros obreros, de los primeros pastores que le sirven a Dios allí en la iglesia primitiva. Es uno de las cabezas de la iglesia, y encontramos que realmente lo que el Señor le dijo aquí fue una palabra profética para que él seguidamente se convirtiera en esta persona, una persona que ya iba a cambiar esa profesión, ya no iba a sacar peces, sino iba a sacar personas a través del mensaje. Encontramos a Pedro, la primera pesca que hizo Pedro después de cuando se para allí en el pórtico de Salomón, en el libro de Hechos capítulo 2, encontramos que es una pesca de 5,000 personas. Y después otra pesca de 3,000 personas. O sea, es Dios mostrándole aquí. La barca estaba, que mejor dicho, a explotar. No sé cuántos peces habían, pero eran muchísimos peces. Esa era una cantidad muy terrible, de tal manera que atemorizó a Pedro a darse cuenta del poder de Dios. Ahora Dios simplemente le estaba mostrando el poder que él iba a tener y cómo Dios iba a glorificar en su vida para que muchas personas llegaran a Cristo a través de él. Qué maravilloso, mis amigos. Qué gran pesca que el pastor John nos acaba de mencionar, que encontramos en el libro de los Hechos. El día de Pentecostés, lanza Pedro esa red, mi amigo, y 3,000 almas llegan a los pies del Señor. Después, nuevamente, amigos, hay la sanidad de un hombre cojo. Y dice la Sagrada Escritura que Pedro predicó y fueron 5,000 almas llegando a los pies de Cristo. Qué maravilloso, mis amigos. Es lo que el Señor le está diciendo. Y ahí en adelante, la Biblia no nos registra así otras multitudes que hayan llegado a los pies del Señor a la predicación de Pedro, pero no lo dudamos. Hombre, ¿por qué? Porque lo que el Señor le dijo, ahora encontramos a un pescador de hombres. Pastores y Pastor Pedro, el tiempo corre, pero no puedo dejar de decir esto. Y es que este pasaje empieza con un hombre lavando redes. Eso quiere decir que es el fin de la jornada.
pero termina con un hombre iniciando la jornada, porque él pensó que ya la jornada había terminado y ahora, Pastor Pedro, cuando ya tiene ese encuentro con el Señor, es cuando se da cuenta que va a iniciar la verdadera jornada, a pescar hombres. Sí, a veces Dios permite circunstancias en la vida donde uno llegue a pensar, como usted lo acaba de decir, pastor, aquí todo terminó. Y tal vez terminó de la manera que yo menos me lo imaginaba. Como vemos a Pedro frustrado, allí de pronto decepcionado de la vida, pero lo que él no se imaginaba era que eso iba a llevarlo a una experiencia nueva en el Señor, después de haber creído, después de haberse convertido, después de haberle dicho al Señor cuál era la labor para la que él estaba haciendo esto, estaba permitiendo esa situación, y poder iniciar una vida, una nueva etapa en la vida. Yo creo que para todos nosotros, desde el momento en que conocimos a Cristo, hasta ahí llegó esa vida de pecado, esa vida de fracasos, y comienza una nueva vida en Cristo, una nueva senda, donde uno va a tener grandes experiencias con Dios, como le pasó a Pedro, porque como decían los pastores en los dos mensajes en el Pórtico de Salomón, luego allí en ese otro milagro, pero ahora lo vemos también en la casa de Cornelio, predicándole a los gentiles y viendo cómo Dios se movía. Entonces, qué bendición cuando uno puede entender el propósito que Dios tiene con nosotros a través de estos medios, como lo hizo con el apóstol Pedro. Ahora, Pastor Pedro, ¿qué decirle a aquellas personas que piensan que todo ya ha terminado? Inclusive algunos hasta pensando en hacerse mal, en pensar hacerle daño a los demás, pensando en que aquí ya no se pudo. Esto es como dicen, apague y vámonos porque ya no se pudo hacer más. ¿Qué decirle a ellos, pastor? Bueno, yo creo que si Dios está permitiendo que usted pase por estos momentos difíciles, porque Dios quiere mostrarle algo mejor. Siempre, después, como decía nuestro hermano Ortiz, después de una noche oscura habrá un nuevo amanecer. Después de unas densas tinieblas siempre habrá una luz que brilla en el horizonte. Yo creo que el Señor te está permitiendo vivir esos momentos porque quiere mostrarle su gloria, como se lo dijo a Marta y a María allí en la casa de Lázaro. Si usted está pasando por esos momentos, amigo, yo creo que es el mejor momento para que usted vuelva sus ojos al Señor y comience en el Señor una nueva etapa de su vida, porque hasta ahora comienza lo mejor, como le pasó al apóstol Pedro. Pastor John, hay mucha gente que a veces está llevada por el trago, por la droga, diciendo miserable de mí, no soy nada, mi familia me abandonó, mis amigos no están, bueno, pasando, como se dice, las verdes y las maduras, y muchos piensan que todo ha terminado. Nosotros, gracias a Dios, dentro de nuestras congregaciones hay personas que han llegado en esas condiciones, y como pastor, después de haber llegado a oír la palabra de Dios, ha habido un nuevo inicio para ellos. Por supuesto, y creo que es el llamado que le hacemos a todas las personas que han vivido, que tal vez ya creen que su jornada terminó, que están como Pedro lavando las redes, ya como que ya no hay nada más que hacer, como que ya no, nada, lo que estamos viviendo no tiene solución, no tiene respuesta. Qué lindo que puedan tener el encuentro con Dios, que pueda haber un nuevo comienzo en Dios, que puedan empezar a ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas, que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios y que este mensaje logre que usted pueda cambiar esa posición. Ya no es que ya se acabó todo, es más, como dice el pastor Arturo, muchas personas a través del trago, la droga, diferentes cosas, creen que ya en su vida han habido muchos recorridos y que ya tienen muchas historias, muchas cosas que han vivido, muchas cosas que contar y que ya como que se acabó todo. Muchos incluso al borde del suicidio, pensando hacer cosas indebidas, cosas que no, porque ya no puedo hacer nada, ya perdí mi familia, ya perdí mi trabajo, ya perdí mi posición, ya perdí tantas cosas. Pero qué lindo que usted se encuentre con Dios y pueda ver ese nuevo amanecer, pueda ver ese nuevo inicio que Dios tiene para su vida, y le aseguro que Dios tiene grandes bendiciones. Que Dios pueda hacer un milagro en su vida, su primer milagro será el primero de muchos milagros que Dios quiere obrar en su vida, será el inicio de una nueva vida en Cristo, cambios maravillosos que Dios va a proveer. Dios, esa familia que usted perdió, Dios puede hacer que regrese y que puedan volver a ser una nueva familia. Ese trabajo que usted perdió, Dios le puede dar un trabajo mejor. Esta enfermedad que de pronto está viviendo, tal vez usted dirá, no, ya aquí acabó todo. Si Dios lo sana, Dios lo levanta de ahí, Dios le va a permitir ver cosas mayores, días mejores, cosas más hermosas que Dios tiene, cosas que Dios ha preparado, dice la palabra, a los que le aman, cosas lindas, bendiciones grandes de Dios. O sea que usted debe creerle a Dios, usted debe confiar en que Dios puede cambiar esto que usted piensa que es el final de la jornada en un nuevo comienzo. Qué hermoso es creerle a nuestro Dios. Amigos, el pasaje inicia con un pescador, óyelo, con un pescador que pensó que ya todo había terminado,
Y resulta que inicia con ese mismo pescador con una nueva jornada. Todo esto después de un encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo. Recuerde, en Cristo siempre hay un nuevo inicio. No sé cuántos de ustedes deseen iniciar de nuevo en Cristo. Hágalo, Pastor Pedro, una breve oración. Para todos los que nos están viendo allí, sencillamente dígale al Señor, estoy ya cansado de la vida que he llevado. Sé que mi vida solo ha sido quizás fracasos, pero hoy he creído a tu palabra y quiero darme una oportunidad en Cristo Jesús y un comienzo de una vida nueva, diferente a lo que he vivido. Por tanto, te rindo mi ser, te rindo todo lo que soy en tus manos, tú eres experto para cambiarlo todo. Así que espero que tú cambies mi vida para la gloria tuya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso, mis amigos. Le esperamos en todas las iglesias. No lo olvide, el Movimiento Misionero Mundial están abiertas martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Pastor Pedro, gracias por estar aquí. A usted, Pastor Arturo, gracias por compartir esta mesa de trabajo. Pastor John, Dios les bendiga, y a todos los televidentes también, Dios les guarde. Johncito, gracias. No, un gusto poder compartir con ustedes. Bendiciones para todos. Agradable estar en esa mesa de trabajo. Amigos, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Agradecidos con Jair Coronado, de igual forma con Osneider Jiménez, nuestro equipo de producción. Muchas bendiciones a ustedes, mis amigos. Bendiciones en Cristo. Hasta otra oportunidad.